No era un festival. Corríamos para sobrevivir. La fecha nunca era un misterio. Nos la decían con semanas de anticipación. Se imprimían vallas publicitarias, se anunciaban las noticias, se deslizaba en la parte inferior de las pantallas de televisión con letras rojas. La primera nevada llegará el 12 de noviembre. Prepárense. La gente lo marcaba en sus calendarios. Ya no nos lo cuestionábamos. El día antes de la nevada, todo el pueblo se cerraba. Las escuelas terminaban temprano, los negocios cerraban sus puertas. No había entregas, ni vuelos, ni tráfico entrando o saliendo. Como si nos preparáramos para una tormenta. Pero el clima no era el problema. Era lo que venía con él. Todos tenían sus propias preparaciones. Algunos empacaban mochilas ligeras, solo lo suficiente para seguir moviéndose. Otros planificaban rutas más rápidas, cruzando campos y caminos secundarios para evitar quedar atrapados. La gente revisaba sus zapatos, asegurándose de que los cordones estuvieran bien atados, que las suelas no estuvieran gastadas. No había ceremonias. No había discursos. No había sirenas. Solo un entendimiento silencioso. Esperábamos. Y cuando caía el primer copo de nieve, corríamos. Aún puedo sentirlo. El ardor en mis piernas. El frío mordiendo mi piel. El golpeteo rítmico de los pasos a mi alrededor. Miles de cuerpos moviéndose en perfecta sincronización, sin aliento, desesperados. No había empujones ni caos. No nos atropellábamos. Nos movíamos como una marea, uno detrás del otro, en fila. No había codicia ni malicia en la sociedad. Todos teníamos la misma misión. El mismo objetivo. Porque detenerse significaba desaparecer. Mi primer recuerdo real de la carrera está borroso por el tiempo, pero algunas cosas nunca se desvanecen. El frío. El miedo. La mano de mi madre apretando la mía con una fuerza abrumadora. Tenía 5 años la primera vez que recuerdo correr. Demasiado joven para entender por qué. Lo suficientemente mayor para saber que no debía preguntar. Esperamos dentro de casa hasta que cayó el primer copo. En cuanto lo hizo, mi madre abrió la puerta de un tirón y me arrastró a la calle. Todo el pueblo ya estaba en movimiento. Una fila de personas, encorvadas, con el aliento formando nubes en el aire frío, los pies golpeando el pavimento. No era como correr en clase de gimnasia. Ni como jugar a la mancha con los niños del barrio. No había risas. No había pausas para recuperar el aliento. Te movías. O no sobrevivías. Recuerdo llorar, tropezar con mis propios pies. Mi madre me jaló con tanta fuerza que casi me dislocó el brazo. Nunca me gritó ni me regañó. Solo apretó mi mano con más fuerza. Y siguió corriendo. Detrás de nosotros, alguien gritó. No miré atrás. Nadie lo hacía. Para cuando fui lo suficientemente mayor como para preguntar por qué, ya sabía la respuesta. ¿Qué pasa si no corres? Nadie respondía. No hacía falta. Todos los niños conocían las historias. Eran tan antiguas como el pueblo mismo. No teníamos cuentos de Krampus. Ni del hombre del saco. Ni historias de fantasmas para evitar que los niños se alejaran demasiado en el bosque. Nosotros teníamos a los caminantes del lobo. Y no contábamos sus historias para asustar a la gente. Las contábamos para que vivieran. Porque quienes eran atrapados, morían. Desaparecían. Y sé que esto es cierto, porque mi padre fue uno de los que atraparon. No recuerdo mucho de él. Solo el olor a whisky en su aliento. El pesado golpeteo de sus botas cuando se tambaleaba por la casa. Estaba borracho la noche en que cayó la nieve. Mi madre intentó hacerlo entrar en razón, pero él no escuchó. Para cuando la nieve llegó, él era demasiado lento. Teníamos que correr de todos modos. Aún recuerdo el sonido de su voz llamándonos, pronunciando el nombre de mi madre con la lengua enredada. Su voz se hacía cada vez más pequeña. Ahogada por el viento. Por la interminable estampida de pasos.
Mi madre nunca miró atrás. Y nunca más lo volvimos a ver. Cuando cumplí 9 años, correr se había convertido en una parte más de la vida. Otra rutina con el cambio de estaciones. Ya no tropezaba con mis propios pies. Ya no le rogaba a mi madre que frenara. Aprendí el ritmo. El paso que te dejaba respirar lo justo para seguir avanzando, pero nunca lo suficiente para estar cómodo. La comodidad era peligrosa. Lo sabíamos mejor que nadie. Ese año, la primera nevada llegó tarde. El frío ya se había asentado en los huesos del pueblo. Y cuando finalmente comenzaron a caer los primeros copos, fue como si un suspiro contenido al fin se liberara. Esa noche sentí algo nuevo. Algo que nunca había sentido en estas carreras. Curiosidad. Nunca había visto lo que realmente nos hacía correr. Sabía su nombre. Había escuchado descripciones vagamente compartidas entre la comunidad. Pero nunca lo había visto. Nos decían que no miráramos atrás. Así que esa noche, lo hice. Al principio, pensé que eran personas. Figuras moviéndose entre los copos de nieve, desenfocadas. Hombres con gruesos abrigos de piel. Sus cabezas cubiertas con máscaras de lobo. Pero luego miré más de cerca. Y vi. Sus brazos. Eran delgados. Putrefactos. Demasiado largos, la piel desprendiéndose en algunos lugares, dejando al descubierto músculo crudo y ennegrecido. Sus manos arrastraban a los costados, los dedos temblando. Sus piernas eran huesudas, deforme, con una coloración extraña. Dobladas de manera antinatural en las articulaciones, como si sus cuerpos hubieran olvidado cómo ser humanos. Las cabezas eran completamente de lobo, pero mal hechas. Demasiado anchas. Los hocicos agrietados, partidos en lugares donde no deberían estar. Sus bocas. Repletas de filas y filas de dientes, que no encajaban correctamente. Superpuestos. Retorcidos. Y sus ojos. Algunos no tenían. Solo cavidades oscuras y vacías que goteaban algo negro. Otros eran demasiado blancos. Demasiado abiertos. Brillaban de una manera que no era natural. No corrían, no del todo. Parecían uno con la nieve. Como si se movieran con los copos en lugar de avanzar por sí mismos. Sus formas se desdibujaban con la tormenta, como si algo invisible los arrastrara hacia adelante. Se desplazaban a la velocidad de la nevada. Debí haber hecho un ruido. Un jadeo. Un sollozo. Algo. Porque uno de ellos giró su cabeza hacia mí. Su hocico se abrió aún más. Y vi algo latiendo dentro de su garganta. Retorciéndose. Luchando por mantener su forma. Giré hacia adelante y nunca volví a mirar atrás. Años después, la primera nevada fue pronosticada con semanas de anticipación. 17 de noviembre. Las advertencias estaban por todas partes, una vez más. En los noticieros. En la radio. Impresas en cada escaparate. Un recordatorio. Una fecha límite. La gente ya se preparaba. Empacaban mochilas ligeras. Trazaban sus rutas. Verificaban sus zapatos. Siempre había hecho lo mismo. Hasta este año. Hasta que me di cuenta de que mi madre no correría conmigo. Llevaba meses postrada en cama. Su cuerpo había sido consumido por la enfermedad. La mujer fuerte que una vez me arrastró por las calles. Ahora apenas podía levantar la mano. Su voz se había vuelto pequeña. Frágil. Como algo que el viento podía llevarse en cualquier momento. Pero incluso en su debilidad, ella lo intentó. Suplicó. No puedes salvarme, susurró. Corre. Por favor. Me senté a su lado, sujetando sus fríos dedos. Esa mañana empacé mi mochila por costumbre. Pero nunca me la colgué al hombro. Porque, por primera vez en mi vida, no podía irme. No podía correr sin ella. No podía dejarla atrás.
No después de que ella me había salvado tantas veces. Lo vio en mi cara. Lo supo. Y lloró. No te dejaré, mamá. No puedo. Afuera, el cielo se volvía gris. La temperatura descendía. Mañana caería el primer copo. Y por primera vez en mi vida. No estaría listo. El primer copo cayó a las 5:46 de la tarde. Lo vi descender del cielo. Liviano. Delicado. Hermoso. Si no supiera lo que significaba. Entonces escuché el sonido. Un zumbido profundo y retumbante. Como el viento. El sonido. No era viento. Se sentía como si algo se moviera por un lugar hueco, pero era más denso. Más pesado. Entonces, la ciudad corrió. Las calles estallaron en movimiento. Las puertas se abrieron de golpe. La gente salió a las aceras a toda velocidad. Corriendo hacia la luz agonizante del día. Una estampida. Un torrente de cuerpos movidos por un mismo ritmo. El aliento formaba nubes en el frío. Sin vacilación. Sin dudas. Miré a mi madre. Era tan pequeña ahora. Tan ligera. Me miró desde la cama, y sus ojos se llenaron de algo que no pude nombrar. La levanté en mis brazos. Apenas hizo un sonido. Su cuerpo se sentía frágil. Liviano. Como si ya hubiera empezado a desvanecerse. Salí de la casa. El frío me golpeó como un muro. El viento me cortó la piel, afilado e implacable. Los copos de nieve giraban en patrones caóticos, bailando en el aire. Ocultando las siluetas de los que corrían adelante. Di un paso. Luego otro. Y corrí. Esta vez fue diferente. Más difícil. No estaba corriendo solo por mí. Corría por los dos. Y, por primera vez, entendí lo que mi madre había sentido cuando yo era un niño. Mis piernas ardían con cada paso. El peso en mis brazos me frenaba. Cada aliento era un jadeo, afilado y entrecortado. Adelante, la multitud se desvanecía en la nieve. Intenté mantenerme a su ritmo, pero... los escuché acercarse. El aire cambió. El frío se volvió más espeso. Como si la temperatura hubiera caído en picada de golpe. El sonido. Era suave. Casi tranquilizador. Como algo deslizándose sobre el hielo. Luego, vinieron los otros ruidos. Un gruñido bajo. Y después, el primer grito. Detrás de nosotros. Una pareja de ancianos. No me detuve. Pero mi madre, débil como nunca, levantó la cabeza apenas un poco y susurró. Están aquí. Adelante, los últimos corredores desaparecieron en la nieve. La fila se deshizo. Solo quedábamos yo, mi madre, y lo que nos perseguía. La ciudad desapareció detrás de mí. Engullida por la tormenta. Casi no sentía mis pies. Mis músculos gritaban de dolor. Mis brazos dolían por cargar el peso de mi madre. Pero la sostuve. Tenía que hacerlo. La nieve golpeaba mi piel. El viento rugía entre los árboles. Me encontré en un viejo sendero, apenas visible entre la nevada. No sabía a dónde llevaba. No me importaba. Seguí corriendo. Pero la nieve era más profunda ahora. Mis botas se hundían en ella con cada paso. Me estaba volviendo más lento. Estaba perdiendo. Miré a mi madre. Su cabeza descansaba inerte contra mi pecho. Su respiración era un susurro tembloroso. Sus ojos se abrieron a medias. Y susurró. Déjame. Negué con la cabeza. Las palabras salieron como un disparo. No. No puedes correr conmigo. No voy a dejarte. Tienes que hacerlo. Su voz era débil. Pero en ella había desesperación.
La abracé más fuerte. No. No a ella. Los gruñidos crecían. Cada vez más cerca. Miré atrás. Uno de ellos se separó del grupo. Más pequeño. Quizás más joven. Pero fijó la vista en nosotros. Lo supe de inmediato. La nieve se doblaba a su alrededor. Como si el mundo mismo intentara apartar la mirada. Giré la cabeza de nuevo. Y entonces lo vi. Una cabaña. Destartalada. Apenas visible a través de la ventisca. Su puerta de madera colgaba de un lado, rota. Corrí hacia ella. Mi cuerpo gritaba de agotamiento. No me importó. Cruzamos el umbral. De un golpe, cerré la puerta con mi bota. Caí al suelo, sujetando a mi madre contra mi pecho. El frío estaba dentro de mis huesos. No sentía mis manos. Mi corazón latía descontrolado. El viento aullaba afuera. Los gruñidos se volvieron más lentos. Luego, silencio. Presioné mi mano sobre la boca de mi madre. También cubrí mi propia respiración. No sabía si las paredes serían suficientes. Si podían vernos. Si podían olernos. Pero teníamos que estar en silencio. La cabaña estaba cayéndose a pedazos. Las paredes crujían con cada ráfaga de viento. El techo se hundía bajo el peso del hielo. Olía a madera podrida y humedad. A algo viejo y olvidado. Lo único que nos separaba de ellos era una delgada capa de madera astillada. Y estaban justo afuera. Me apoyé contra la pared. Apreté a mi madre contra mí. Mi cuerpo temblaba por el cansancio. Ella apenas estaba consciente. Su respiración era débil. Sus labios, pálidos. Sus brazos caían sobre mí como un peso muerto. Su corazón latía contra mi pecho. Lento. Pesado. No aguantaría mucho más. Y yo tampoco. Entonces, las voces comenzaron. Al principio eran susurros suaves. Nunca los había oído antes. Nunca había estado tan cerca. Al principio, sonaban como el viento. Pero luego, las palabras tomaron forma. Frío. Débil. No lo suficientemente rápido. Las voces cambiaban. Algunas eran demasiado altas. Otras, demasiado graves. Entonces, una de ellas habló con la voz de mi padre. Debiste haber corrido. La puerta crujió. Mi aliento se atascó en la garganta. No me moví. Solo apreté más fuerte la muñeca de mi madre. Como si sostenerla pudiera salvarnos. Algo se acercaba. No podía respirar. Más allá de la puerta, entre la nieve y las sombras que danzaban, lo vi. Se alzaba justo afuera. Su silueta masiva apenas visible a través de la tormenta. No era un hombre. No era un lobo. Su cuerpo era demasiado largo. Demasiado encorvado. Su pelaje estaba húmedo, apelmazado, colgando de su cuerpo como si fuera piel desprendiéndose. Sus brazos estaban mal hechos. Manos humanas. Pero demasiado delgadas. La piel se rasgaba en los nudillos, dejando ver venas ennegrecidas latiendo bajo la carne. Giró su cabeza hacia la puerta abierta. Sabía que estábamos allí. De repente, mi madre me agarró la cara. Sus dedos se hundieron en mi piel, obligándome a mirarla. Pensé que me iba a susurrar algo. Que me diría que corriera. Que me suplicaría una vez más que la dejara atrás. Pero no lo hizo. Solo sonrió. Suave. Cálida. Como si ya no tuviera miedo. ¿Y entonces? Se movió. Con sus últimas fuerzas, se incorporó sobre sus brazos temblorosos. Todo su cuerpo se estremeció. Sus piernas, apenas capaces de sostenerla, se alzaron. No por mucho tiempo. Pero lo suficiente.
Y entonces gritó. El sonido desgarró la cabaña. Fuerte. Crudo. Se elevó a través de los árboles. Cortó el viento. Rasgó los susurros. Un grito de desafío. La criatura se giró hacia ella. Creyó que era la única allí. Me quedé congelado. Escondido detrás de los muebles volcados. Mis manos aferradas a mi propio cuerpo, temblando. Quise alcanzarla. Agarrarla. Detenerla. Pero no pude. Estaba demasiado asustado. Lo último que vi de mi madre fue su silueta en el umbral. Pequeña. Débil. Pero de pie. Y luego, desapareció. Cuando desperté, no sostenía nada. Mis manos estaban congeladas, agarrotadas, aún tratando de aferrarse al vacío donde mi madre había estado. Por un instante, mi mente se quedó atrapada en ese espacio intermedio. Donde todavía podía sentir su peso en mis brazos. Donde todavía podía escuchar el eco de su grito en mis oídos. Donde todavía podía creer que, si abría los ojos, ella seguiría allí. Pero no lo estaba. La tormenta había pasado. Lo sentí antes de verlo. La quietud. El silencio que siempre llegaba después de la primera nevada. Sin viento. Sin susurros. Solo el lento y doloroso despertar de la luz del sol filtrándose a través de las grietas de la cabaña rota. Me puse de pie sobre piernas entumecidas. Mi cuerpo se sentía pesado. Ajeno. La puerta estaba abierta de par en par. Afuera, el mundo era blanco y vacío. Salí a la nieve. El aire era frío, pero ya no quemaba. Se asentaba sobre mi piel como una capa de hielo bajo la superficie. El cielo era azul y brillante, sin fin. Nada se movía. Me giré hacia la cabaña. Esperando ver algo. Huellas. Un rastro. Alguna señal de lo que había sucedido. Pero la nieve estaba intacta. Sin huellas. Sin cuerpos. Como si nadie hubiera estado allí jamás. No me quedaba nada más por hacer. Así que caminé. Cuando llegué al borde de la ciudad, ya sabía lo que encontraría. La gente estaría de vuelta en sus casas. Las calles estarían despejadas. No se hablaría de aquellos que no regresaron. Como si nunca hubieran existido. Desde aquella noche, corrí cada año. Incluso cuando mis piernas ardían. Cuando mis pulmones clamaban por aire. Cuando lo único que quería era dejar que la nieve me tragara por completo. Corrí. Corrí por mi madre. Y durante años, también corrí por otros. Tiré de los rezagados. Sostuve manos temblorosas. Obligué a la gente a seguir adelante cuando sus cuerpos estaban listos para rendirse. A algunos los salvé. A otros, no. Pero ahora soy viejo. Mi cuerpo ya no es el mismo. Los años me han robado la fuerza. Mi aliento es débil. Mis piernas apenas sostienen mi propio peso. Mucho menos el de alguien más. La primera nevada se acerca. El anuncio llegó la semana pasada. Se deslizó en la parte inferior de la pantalla del televisor mientras estaba sentado en mi silla, con las manos en mi regazo y los huesos doloridos por un frío que nunca se fue del todo. 23 de noviembre. Primera nevada esperada. No era una advertencia. No para mí. Ahora estoy acostado en la cama. Bajo mantas que ya no calientan. La noche es tranquila. Callada. Sé lo que viene después. El aire cambiará. Caerá el primer copo. Y el mundo correrá sin mí. Giro mi cabeza hacia la ventana. Espero. El vidrio es oscuro. Un reflejo de la habitación detrás de mí. Mis propios ojos me devuelven la mirada. Huecos. Hundidos. Entonces, una sombra cruza el cristal. No rápido. Solo, moviéndose. Se detiene.
Permanece allí. Como si estuviera esperando. Y luego, lo siento. Un calor. Una presencia. Algo que no había sentido en décadas. Cierro los ojos. Sonrío. Y no digo nada. Fin.